alguien dijera, esto se puede revertir. Pero ¿cómo lo vas a revertir si el 75% de la sociedad ha sido infertilizada por las vacunas? Tienen el 666. Como lo estudiamos en un video hace mucho tiempo durante la imposición del bautismo negro. Son personas que no pueden dar frutos espirituales y que eso significaba que tampoco podían dar frutos físicos, es decir, que no iban a poder engendrar. Leamos en Mateo capítulo 21, versículo 18 al 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre Jesús, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca fruto de ti. Y luego se secó la higuera. Entonces Jesús lanza una maldición sobre la higuera. Y la maldición era precisamente porque no daba fruto. Es de locos, hermanos. Como sabemos, la higuera representaba a la iglesia judía con su segundo templo. Un templo que era usado para el lucro y estaba apropiado por los cambistas de dinero. No era usado para llevar a las personas a la santidad, sino para devaluar la moneda de la nación, que era el shekel. Entonces, el judaísmo se convirtió en esa higuera infértil, que no daba frutos. Por eso viene la maldición de Jesús. Y esa maldición revelaba un colapso, no solo en la iglesia judía, sino en Jerusalén, en toda la sociedad. Venía un terrible colapso. Y es que el judaísmo, como medio para llevar al ser humano a la salvación eterna, estaba totalmente obsoleto. Sus ritos y ceremonias eran y siguen siendo inservibles. Sus fiestas ya Dios no las podía tolerar más. Leamos en Isaías capítulo 1 versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. De igual manera dice Isaías en el capítulo 1 versículo 13, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Yo me pregunto, hermanos, ¿por qué diría Dios que las fiestas solemnes eran pecado? ¿Verdad? Basta con que vayas a Jerusalén hoy en día y veas la cantidad de talismanes absurdos que los judíos usan en esas fiestas solemnes, entre comillas, supuestamente para que Dios los bendiga. Parece increíble, hermanos, que el pueblo más estudioso de la Torá nunca haya aprendido nada de ella. Todos los ritos y ceremonias del judaísmo no son más que brujería. Es que no por nada Israel fue la nación donde con más éxito se impuso el 666. Pero aún andan algunos locos por ahí volviendo al pasado, bailando con una fruta en cada mano, poniéndose un mantel en la cabeza. Es que por eso es que el judaísmo era y aún es una religión infértil. Aquellos que se convierten hoy al judaísmo lo hacen dizque para buscar la prosperidad mundana, pero no la salvación eterna. Ellos no entienden que lo que ha hecho a los judíos que sean tan prósperos es que sus padres no sometían a sus hijos al ataque químico del decreto Consalvi, ni a comer animales inmundos, ni carne con su sangre. Y esto hacía que el cerebro del niño se pudiera desarrollar plenamente. Y obviamente las capacidades intelectuales de un niño judío son superiores a las de un niño de Occidente. ¿Qué pasa si tú eres nacido en Occidente? Vamos a suponer que tus padres son de Cuernavaca o de Pichincha, de Valladolid o de Mar del Plata. Yo tengo malas noticias para ti, compadre. Por más de que te quieras convertir al judaísmo, todos esos años en los que estuviste comiendo marrano y carne con sangre y poniéndote vacunas con timerasol, formaldehído, glutamato de sodio, grafeno y quién sabe qué otras más sustancias que atraviesan la barrera hematoencefálica de tu cerebro y que lo inflaman y que destruyen la microbiota
microglía de tu cerebro, y si aún tú bebes licor y sigues comiendo jamones, chorizos, alimentos ultraprocesados que destruyen todavía más la microglía de tu cerebro, que tiene como objetivo restaurar tu cerebro para darle su plenitud, lamento informarte que por más sábanas o manteles que te pongas sobre la cabeza y te circuncides, nunca vas a tener el intelecto de los judíos, y por eso no vas a ser nunca tan exitoso como los judíos. Y aunque ellos hayan usado ese intelecto no para entender la Torá, sino para hacerse multimillonarios, siguen siendo una prueba viviente que obedecer los decretos de Levítico son para bendición del ser humano. Hermanos, es innegable que los judíos tienen un mayor coeficiente intelectual, son personas más agudas intelectualmente, pero porque no fueron sometidos al ataque químico. Así que, volviendo al tema, sin embargo, el judaísmo no te va a dar la salvación eterna, es una religión infértil. Uno se pregunta si el pecado de Onán tal vez se convirtió en un método anticonceptivo en los tiempos de Jesús, como hoy es llamado por la ciencia, ¿verdad? Pero la palabra nos los revela como el pecado de Onán, no como un método anticonceptivo. Y sin embargo, tal vez pudiera ser que así como el judaísmo era estéril, las mujeres en Jerusalén se estaban esterilizando, y eso hacía que cada vez los nacimientos eran menos y menos en Jerusalén, por lo cual Jesús dijo en Mateo capítulo 24 versículo 17 al 19: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Esta advertencia no es para las mujeres que se arrepienten, sino para las mujeres impías. Pero uno puede entender que las condiciones en Jerusalén no iban a ser las mejores para engendrar hijos. Imagínate una ciudad rodeada de ejércitos incendiándose. Por supuesto que no era un lugar para tener hijos, la inmoralidad rampante, pero la mujer de Dios que tenía hijos escuchaba el mandato de Dios: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Era algo que debía entrarle de primero a la mujer. Una mujer que quiere proteger a su bebé es la primera que dice: un momentico, si aquí va a pasar algo muy terrible, qué pena, pero yo soy la primera que me voy. Así que Dios no dice esto para todas las mujeres, lo dice para esas que le creen a los falsos maestros, a las que se quedaron ahí con sus hijos, terminaron comiéndoselos ellas mismas porque no habían alimentos en esa ciudad. Fue algo horrible el holocausto que se formó en Jerusalén cuando fue asediada por el general romano Tito, hermanos, y sabemos que eso se repite en los tiempos finales. Hoy nosotros vemos que Dios no quiere que los niñitos, así sean hijos de padres impíos, tengan este sufrimiento de lo que son estas situaciones, como hoy muchas personas lo entienden, que dicen que no quieren tener hijos porque son días duros y la sociedad se ha vuelto bastante terrible. Muchas cosas horribles pasando en la calle. Ya los niños no pueden jugar en las calles como antes, ¿verdad? Con todo y eso, también los costos de manutención de un niño son bastante altos. Y eso se debe a la inflación. Los cambistas de dinero que operaban también en los tiempos de Jesús y que hoy también operan, pues han devaluado el valor del dinero. Ellos siguen en sus andanzas, así como lo hacían cuando Jesús los expulsó por andar devaluando la moneda de Jerusalén, que era el shekel. Hoy andan devaluando el dólar, el peso, la moneda de Bolivia, de Argentina, en fin. Y entonces, claro, hermanos, que se repiten los mismos eventos. Viene también una maldición para la higuera, ya no el judaísmo, porque el judaísmo está maldito desde hace mucho tiempo, pero ahora para el cristianismo
porque se ha vuelto infértil. Y así como vino luego un holocausto para Jerusalén, viene un holocausto para las ciudades. Y hay de las mujeres que estén encinta o que estén criando. Y por eso Dios tampoco quiere que sean muchas, porque Dios no quiere que haya muchos niños sufriendo, pero algunos niños van a tener que sufrir porque será inevitable. Nos acercamos a tiempos difíciles y por eso muchas parejas de jóvenes dicen, no vamos a engendrar y punto. Y eso también es como curioso porque todavía hace que el problema sea peor. En parte ellos tienen mucha razón. Si no puedes, si tu sueldo no te alcanza ni para ti mismo, ¿cómo pudieras engendrar un hijo si ni siquiera tu sueldo te alcanza? Y sobre todo cuando la inflación todavía es manejable, es decir, todavía puedes ir al supermercado a comprar alimentos. ¿Qué va a pasar cuando la inflación se dispare? Como ocurrió en Alemania, que un pedazo de pan terminó costando 35.000 marcos. Entonces ahí sí viene lo bueno. Obviamente, pues ya no tienes dinero ni para comprarle un pedazo de pan a tu bebé. Es algo horrible. Nadie quiere ver eso. Entonces, esto nos revela, hermanos, que si hoy las parejas que pueden engendrar se abstienen porque todo es costoso, ¿qué se deja para lo que viene? Es que lo que viene es todavía peor, todavía todo va a ser más costoso, vienen interrupciones en la cadena de suministro y eso va a hacer que todo se vuelva más costoso. Ellos quieren acabar con los combustibles fósiles. ¿Qué va a pasar con la logística? Es decir, con el proceso de los camiones llevando alimentos a las ciudades. Pues obviamente todo se va a hacer más lento y los alimentos muchísimo más costosos. Es de locos. Por supuesto que entonces ahí sí que vamos a ver una caída abrupta en los nacimientos, hermanos. Y entonces se cumplirá que esa línea que va en descenso se va a convertir en una curva que va en descenso. Y ahí se convierte en una curva exponencial, lo que significa que los nacimientos colapsan por completo. Las pocas mujeres que engendren en 5 años, de repente van a escuchar las palabras de Jesús retumbando en sus cabezas. Y es que es de locos. Imaginémonos que somos 8 billones de personas. Nunca antes la tierra había tenido tanta gente y resulta que los nacimientos se van a pique. Es decir, la higuera simplemente no está dando frutos y como ya vimos, si la higuera no da frutos, viene una maldición. Uno pudiera entender por qué ciertos locos radicales del cristianismo aristocrático piensan que deben convertir el orden social de república a teocracia, porque dicen, un momentico, nos van a maldecir, esto no lo vamos a permitir, vamos a transformar esto en una teocracia y vamos a suspender los derechos civiles y vamos a ver si las mujeres no van a querer engendrar, las vamos a obligar. Uno puede más o menos presentir que pudiera ser una decisión plausible, hermanos, y es que de todas formas nosotros sabemos que el Estado no puede lograr que una sociedad dé frutos, ni frutos espirituales, ni frutos físicos. El Estado no puede hacer nada. Es una tendencia irreversible. Y tiene mucha lógica que sea irreversible, ¿verdad? ¿Quién pudiera obligar a una familia a tener 3 o 4 hijos hoy en día? Nada más los alquileres son costosísimos, la educación, la ropa, los alimentos. ¿Cómo los van a bajar si al contrario van a subirlos aún más? Y es que si aún ellos quisieran bajar los precios, no pueden, simplemente no pueden, hermanos, porque están imprimiendo dinero y no pueden dejar de imprimir dinero. Están en un callejón sin salida. No pueden dejar de imprimir dinero. Están obligados a imprimir más dinero y más dinero. No pueden evitarlo. Entonces la inflación es irreversible y si la inflación es irreversible, la caída en los nacimientos será irreversible. Hermanos, estamos ante un colapso repentino. ¿Y qué implicaciones tiene esto para la sociedad? Muchísimas. Una persona tendrá más tendencia a comportarse de forma bastante inmoral si no tiene hijos, si no tiene una visión futura para su vida y para su familia, y su comportamiento va a ser muchísimo más inmoral si es una persona soltera o si es una madre o un padre, y es un efecto que tiene bola de nieve. ¿Qué nos dice eso? Que el tiempo del fin